Podemos empezar. Abogado Benalcázar, ¿cómo cree usted que se puede visibilizar, mirar y observar un poquito más los derechos de las personas víctimas? Por ejemplo, en el acta de la Asamblea es evidente que todas las medidas están encaminadas hacia el señor Israel Angueta, pero no hay medidas encaminadas para el que en esa época era adolescente. Yo le pregunto, ¿cómo cree que se puede hacer para tomar en cuenta también a las víctimas en las resoluciones de la Asamblea? Señor juez, bueno, las decisiones de la jurisdicción indígena se basan en un principio consuetudinario, es decir, todas las resoluciones adoptadas por forma comunitaria en Asamblea General, obviamente respetando los derechos, en este caso los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el presente caso no se ha vulnerado quizá los derechos del menor, por cuanto voluntariamente se han. No, no, la pregunta es, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Efectivamente, la Constitución lo reconoce en jurisdicción, reconoce competencias, tiene la capacidad para resolver, pero también tiene la Constitución. Dice que tiene que haber interculturalidad. Entonces, nosotros los mestizos tenemos mucho que aprender de los indígenas de Totora. Y Totora también tiene que aprender de los mestizos y de la Constitución. La Defensoría básicamente llama la atención y dice, oigan los derechos de los niños. Está en la Constitución y parece que no se observaron en la Asamblea. Entonces yo le pregunto, ¿podría hacerse algo? Pues bien, a Israel Paul Angueta lo sancionaron, lo hicieron esto. En cambio, el niño que supuestamente fue víctima, bueno, que hubo violaciones a los derechos del niño, ¿qué hacemos con ese niño? Entonces la pregunta es, ¿qué hacer con la víctima? En particular, en el caso cuando son niños, niñas. Yo le pregunto si es que habría alguna forma de a futuro poder reconocer en la asamblea que a veces en ciertas personas, como los niños y niñas, pueden pasar por momentos que requieren ayuda comunitaria. Y eso no es, al menos en el acta de la asamblea. Yo le pregunto si es posible que la comunidad pueda discutir esto también. Sí, justamente quizá dentro de la jurisdicción indígena, como nada es perfecto, podemos omitir o cometer algunos errores. Sin embargo, las leyes de la Constitución están claras. La única cuestión aquí es que tanto la justicia ordinaria como la justicia indígena no se han puesto en práctica, no se han coordinado conforme manda la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial. En ese sentido, tendría que existir alguna política por parte del Estado en cuanto a la justicia indígena, a la justicia ordinaria, puedan coordinar, puedan existir en sintonía esa coordinación, ambas jurisdicciones, para que quizá en el futuro no se cometa estos errores que hoy quizá estamos discutiendo. Pero sin embargo, aquí hemos respetado los derechos de los niños a través de mecanismos de la jurisdicción indígena y proponemos particularmente como activista en temas jurídicos, acá es zona rural. He venido trabajando desde que egresé de la Universidad Nacional, algunos derechos, en este caso, derechos constitucionales, obligaciones, deberes que tenemos en base a esto. Algo para irnos perfeccionando, señor juez, y ese trabajo por parte del Estado. ¿Qué falta a las autoridades o los funcionarios, en este caso, de ciertos organismos defensores de derecho? Quizás solamente han quedado en las oficinas, no conocen la realidad de las comunidades. No conocen la realidad de la justicia indígena, por lo tanto, mi pedido sería que debe existir una efectiva coordinación para no seguir, en caso de haber algún error, no seguir cometiendo estos errores. Perfecto, abogado Benalcázar. Le agradezco su intervención y también me alegro mucho saber que se graduó de la universidad y regresó a su comunidad. Está envuelto en los temas. Y le agradezco mucho por su participación. De todas maneras, abogado,
Si usted cree que hay algunas cosas que la Corte debe conocer, puede reflejar en la sentencia, como por ejemplo sobre cuestiones del ejercicio de la justicia indígena en la comunidad totora que usted cree que podamos ser importantes, como transmitirlos en la sentencia. No duden en mandarnos el escrito. Lo más pronto posible, nosotros estaríamos muy contentos de recibir la información sobre la comunidad y las formas en las que se hace justicia indígena y también contribuir a la sentencia para la construcción de un Estado plurinacional en donde ojalá podamos tener estas cosas que ustedes piden y mayor coordinación para aprender de los otros. Le agradezco, abogado, por su presencia. Gracias, señora jueza. Lo haremos oportunamente y en conjunto de las autoridades de las comunidades, no solo de una comunidad, sino de varias comunidades de acá del Cantón Alausí para presentar dudas e inquietudes y cualquier experiencia, señor juez. Yo le voy a agradecer mucho si me hace llegar esos documentos que me está diciendo que me está diciendo en este momento. Sí, sí, vamos a hacer todo lo posible, señor juez. Gracias, abogado Benalcázar. La siguiente persona, por favor, señor actuario. Señora jueza, al no estar presente la unidad judicial primera penal de Alausí, pasamos a, a terceros interesados. En la siguiente persona es el señor Israel Paul Angueta y su abogada, representante Monserrat Tituaña Piedra. Abogada Tituaña, por favor, prenda su cámara y audio. Gracias. Abogada Tituaña y señor Angueta, bienvenidos a esta corte. Gracias, señora jueza. Buenos días con los presentes, buenos días con la audiencia. Me identifico. Soy la abogada Monserrat Ituaña Piedra, patrocinadora durante la tramitación de la investigación previa por un presunto delito sexual que le seguía a mi patrocinado, el señor Israel Paul Angueta. Gracias, abogada. Por favor, diga lo que usted quiera compartir con esta corte. Gracias, su señoría. Había sido notificado para la realización de la presente audiencia, ante lo cual tengo a bien indicar que mi patrocinado, en este caso el señor Israel Paul Angueta, ya fue sancionado, ya fue juzgado en base a la jurisdicción indígena, motivo por el cual su señoría, al pretender en este caso la Defensoría del Pueblo, que se deje sin efecto la resolución emitida en este caso por el señor juez de lo penal del Cantón Alausí. Se estaría, pues en este caso, como lo bien lo digo, incurriendo o violentando el artículo 76, numeral 6, literal I, de la Constitución del Ecuador. La misma que, su señoría, en su parte pertinente dice que ninguna persona puede ser juzgada más de una vez por la misma causa, motivo por el cual su señoría, en este caso, ya existe una sentencia, ya existe una sanción en contra de mi patrocinado, la misma que ya indica en los comuneros, los representantes de las comunidades. De aquel entonces, que ya ha sido cumplida en su totalidad. Por lo que de esta defensa técnica considera y solicita a la vez a su autoridad que se respete la sanción impuesta a mi patrocinado y a su vez también se dé estricta observación a lo que manifiesta el artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador, debiendo también indicar que ya habiendo algunos casos análogos similares a este, como por ejemplo el que consta en la sentencia número 113-14-CC dentro del caso 0731-10-EP de la Corte Constitucional del Ecuador, del caso conocido como La Cocha, por ejemplo, su señoría. Motivo por el cual, sin tener mayor conocimiento en esta situación, por cuanto, como repito, fui el abogado patrocinador dentro de la investigación previa, en caso penal que se le seguía solicitar una declinación de competencia, pues de lo absoluto que han tenido que ver en ese caso. Sin más que acotar, su señoría, devuelvo la palabra a usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias, abogada Tituaña.
Pero pregunto si es que el señor Israel Paulangueta quiere hacer uso de la palabra. Su señoría, el señor Paul Angueta estaba informado del que él deseaba hacer uso de la palabra también. No sé por qué no se pronuncia al respecto. Por eso le pregunto si desea hablar para poder escucharla en esta sala. Buenos días, su señoría. No, no puedo participar. Y ya está participando mi abogada patrocinador. Gracias. La siguiente persona, por favor, señor actuario. Señora jueza, al no estar presente ni la Fiscalía General del Estado, ni la señora Caitlin Paulet Rosales, pasamos a la amicus curiae. La siguiente persona es María José Piedra, por sus propios derechos y como concejal de Otavalo. Por favor, solicitamos prender su cámara y encender su micrófono. Buenos días y bienvenida, María José Piedra. Sumak Punjaguta, Charipashunshi, Napaita, Chasquipay, Otavalo, Kikinjimanda, Chinayapa, Kay Concejalía, Ucumanda Kunan, Punjapi, Ucani, Yuyaykunapa, Michuragrini, Ali Kushkawa, Pactajingapa, Ñukaychani, Aichu Ayu, Cactucubnapi, Sinayacta, Ecuador, Mamayangapi. Buenos días, señora jueza, buenos días con todos y todas. De la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo, en donde se señala, desde nuestro punto de vista, un falso dilema, que es decir, que los principios en colisión son de interés superior del niño y de la diversidad étnica cultural, creemos que aquí existe un problema real, que es mucho más complejo y que responde a la fijación que tenemos, sobre todo desde la justicia ordinaria, de que todo se resuelve desde la sanción a partir de una mirada punitiva. Y creo en el contexto que estamos viviendo en el Ecuador, nos pueden marcar lo que estamos diciendo, que no reconoce la complejidad de la reparación de un daño o de la vulneración de los derechos, y que menos reconoce a la justicia indígena como una forma de administración de justicia válida, sobre todo con la capacidad de evolución. Desde mi lugar como mujer quichua, como feminista también de colonia, considero que las violencias basadas en género deben ser abordadas de forma sustancial y en mi experiencia acompañando a varios casos en mi propia provincia, sobre todo y desde luego en el pueblo quichua, Otavalo, sé que la justicia ordinaria y la justicia indígena están en una gran deuda con las víctimas de forma que violencia por motivos de género, que la misma se puede manifestar contra mujeres, niñas y adolescentes, como es ahora el caso que nos está convocando. Si bien respecto a las diversas formas de violencia contra las mujeres, aún tenemos un largo camino por recorrer para formalizar mecanismos que permitan la real protección de las mujeres, la real protección de los niños y niñas en los dos sistemas, tanto en el sistema de la justicia ordinaria como en la justicia indígena, que en este caso yo quisiera que nos enfoquemos en la discusión sobre la fase de la reparación. Usted sabe, señora jueza, que la Constitución reconoce el derecho a la reparación a partir de 5 categorías. Y en el artículo 78 se habla de la reparación integral, que incluiría sin dilaciones del conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. El Estado plurinacional debe garantizar el acceso a ese derecho, tanto la justicia ordinaria como la justicia indígena, y en esa medida resulta pertinente profundizar sobre justamente
Si se pregunta, ¿se consultó a la parte afectada? ¿Se le orientó debidamente sobre el alcance que deberían tener la reparación? Asimismo, ¿hubo orientación del cabildo sobre la reparación? En los estándares para la determinación de medidas de reparación se han establecido, sobre todo en el sistema interamericano de derechos humanos, ahí señala como principio mínimo para la determinación de las medidas que sean efectivamente reparadas para las víctimas de una violación de derechos específicos, como el principio de participación. Es decir, el proceso debe prever espacios en los cuales las víctimas tengan posibilidad de dar a conocer, acuerdo con el juez, a sus expectativas. Incluso menciona que al no existir una cultura participativa en el proceso de acceso a la justicia generalmente, las víctimas pues sorprenden cuando se les pregunta qué es lo que desean como reparación. Por eso es que creemos que debe haber un acompañamiento específico para este propósito, así como la comprensión de que quizá las expectativas se van a ver modificadas en función de los avances de todo proceso. Es en este caso, señora juez, la Corte debe observar en qué formas y mediante qué mecanismos tanto la Defensoría como la comunidad han dado lugar a la participación real de la madre, de la afectada, para identificar las medidas de reparación específicas. La madre del joven afectado ha indicado que se encuentran afectados por el incumplimiento del castigo impuesto por la comunidad. Es decir, que existe una reparación que no ha sido efectiva. Es entonces indispensable diferenciar la sanción de la reparación y comprender que el derecho penal no debe invadir todo el aspecto de reparación desde el enfoque punitivo. Y es en este sentido que dejar sin efecto la declinación y procesar el hecho en la justicia ordinaria nuevamente nos lleva a reducir la afectación a la respuesta únicamente punitiva y que es totalmente, digamos, colonial y occidental, ya que desconoce totalmente a la justicia indígena. Y además de reproducir un discurso, como bien ya lo dije, colonial y racista, que desconoce la capacidad dinámica de aprendizaje que le corresponde a la justicia indígena. Y otra vez también perdemos de vista ¿qué pierde la víctima? Entonces, señora jueza, creo que es un reto para la Corte ahora, en este caso, definir lineamientos mínimos de reparación para la justicia ordinaria como indígena. También me permito hablar de todas las mujeres y las niñas que no somos reparados. Vuelvo a decir, en ninguna de las dos justicias le invito entonces a la Corte a indagar en qué medida de reparación cumple con los estándares constitucionales. Para casos de violencia de género en la justicia ordinaria, y pues que se observa que también es un mecanismo fallido ahí, sobre el cual urge un actuar. Entonces, dar la razón al argumento de la Defensoría del Pueblo es perder una oportunidad para nosotros aquí, para profundizar en los mecanismos de reparación para todos los sistemas de justicia del Ecuador, como Estado plurinacional que establece el artículo 1 de nuestra Constitución. El Estado tiene también responsabilidad sobre la justicia indígena. El reconocimiento de la justicia indígena se ha traducido en la práctica a un mero desentendimiento del Estado respecto a sus responsabilidades plurinacionales. Entonces, yo creo, señora jueza, que el objetivo en este caso no es reducir la noción de justicia a la doble sanción del autor del hecho, sino darle el protagonismo que le corresponde a la víctima y para que un proceso penal sea anulado. La Corte, señora juez, tiene en este caso la oportunidad de profundizar en la reparación como derecho humano, en las dos justicias, pero también la oportunidad de profundizar la noción de plurinacionalidad y sobre todo en avanzar en la concreción
real del Estado plurinacional. Muchas gracias, Yopaychani. Muchas gracias, señora María José Piedra. Dos preguntitas quiero hacerle. Si se le ocurre estos lineamientos mínimos que usted está sugiriendo, ¿cuáles podrían ser? Bueno, yo le voy a hablar desde el acompañamiento que hemos hecho y desde una mirada un poco más de la incidencia política. Nosotros creemos que, vuelvo a decir lo que dije en la primera intervención, que realmente se ha confundido el tema de que haya dos, de trasladar a la justicia indígena como un desentendimiento. Es como que allá ustedes y se resuelvan entre ustedes y el Estado no se mete ahí. Creemos que realmente se habla mucho de la coordinación. Yo he escuchado las intervenciones ahora ya de los abogados y las demás personas que han intervenido, hablan de la coordinación, pero esa coordinación no existe, es un mero discurso. Quizás existe, pero intervienen quizás en el primer momento la policía, pero de ahí es un abandono total del Estado. Entonces, como un cabildo sin un mínimo proceso, por ejemplo, con el tema de reparación a los niños, niñas, a las mujeres, eh, sin un mínimo proceso, por ejemplo, nociones de revictimización, puede un cabildo quizás cumplir o hacer cumplir una sentencia. Tenemos, como lo decía en alguna intervención hace un momento, quien dirige el cabildo de la comunidad de Totoras. Son cargos honoríficos, son cargos realmente que buscan tener como incidencia, pero desde esa responsabilidad hay un nulo acompañamiento del Estado. Entonces, creo que sería importante que finalmente se cumpla con un mínimo estándar o un mínimo protocolo de las cosas que deben hacer respecto a la víctima. Entonces, yo más bien a los especialistas les digo que tendríamos que tener un trabajo realmente para poder aterrizar en este acompañamiento. Es decir, cómo realmente escuchamos a la víctima, a las mujeres, a los niños y les decimos, sí, efectivamente, la justicia y la sanación que se está dando en la comunidad tiene un efecto reparador. Porque lo que tenemos es muchas veces las víctimas salen de la justicia indígena y piensan que van a buscar justicia y van a obtener justicia dentro de la justicia ordinaria. Y cuando en realidad en ninguna de las justicias hay reparación y no hay justicia. Hasta aquí sería mi intervención. Muchas gracias, doctora. Gracias, señora María José. Continuamos, señor actuario, con la siguiente persona, por favor. Señora jueza, terminamos con todas las personas que estaban registradas. Entonces, daría una intervención más para que se haga el derecho a la réplica. Comenzamos con la Defensoría del Pueblo, por favor, si pueden ser breves en sus conclusiones finales. Eh, Por favor, abogada Ana Gabriela Taicus, tenga la bondad de encender su cámara y su micrófono, por favor. Gracias, señora juez. Bien, de lo expresado, pues en este sentido, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, al amparo de lo establecido en el artículo 1 y 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, solicitamos se module la resolución por parte de la Corte Constitucional respetando la cosmovisión indígena. En tal sentido, pues, que los hechos enunciados no se repitan en casos similares. Señora jueza, pues se pide la reparación integral para el señor Christopher Caicedo. Esto para él pues constituiría una acción, ¿sí? De justicia y más no de revictimización, pues durante este tiempo no ha recibido ningún tipo de medidas de reparación. Se considera que el proyecto de vida en su adultez ha cambiado y esta escena de violencia que vivió en su infancia no está considerada en la actualidad.
Hasta aquí mi intervención, señora juez. Gracias. Gracias, abogada Taikus. Si quisiera hacer uso de la palabra, por favor, los legitimitarios pasivos. Si algún representante de la comunidad o el abogado quisiera dar palabras finales, por favor. Señora juez, le pido la palabra. Señor Christopher Daniel Caicedo tiene la palabra. Adelante. Señora juez, pido por favor que me ayuden, que no me dejen en la impunidad. Lo que me pasó, que ustedes como administradores de justicia pongan cartas en el asunto para que se me respeten mis derechos humanos de todas las personas que no tengan que no tengan discriminación alguna por su género o color, ya que lo sucedido no se puede resarcir de la noche a la mañana. Hay un proceso doloroso para sanar y seguir adelante, tratando de ser el mismo. Yo quiero que lo que a mí me pasó no les pase a ninguna persona. Ya han transcurrido muchos años, alrededor de 5 largos y dolorosos, en donde no ha existido justicia. Además, que se establezca una presente para que esto no vuelva a pasar a ninguna persona, así sea niño, niña y adolescente o mujer. Lo único que yo pido es justicia. Gracias, señora juez. ¿Algo más que desea argumentar? Señor Christopher Caicedo o el abogado Andrés Benalcázar, ¿algo más que deseen argumentar? Yo pido la palabra, señor juez. Como palabras finales, le pediría que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por cuanto los dirigentes en la Asamblea General se han resuelto no solamente estos casos, sino a diario, como es Comunidad Tótoras. Por ejemplo, es una población mayoritariamente indígena, una población grande, quizá una comuna grande y a nivel del país, y decirles que los hermanos dirigentes han impuesto una sanción en este caso al presunto agresor sexual, y así como también en lo posible han indicado que ha sido reparados y cualquier situación o la inconformidad por parte de la víctima no se ha vuelto a poner en conocimiento del acto de autoridad indígena. Por lo tanto, vale la redundancia, solicitamos que las decisiones de la autoridad indígena sean respetadas y que en lo posterior exista un mecanismo de coordinación entre la justicia ordinaria ante la justicia indígena y sobre todo también que sea la preocupación por parte del Estado, que no sea la justicia ordinaria simplemente en letra muerta en la Constitución, sino que pedimos que sea práctico. De esta manera tener verdadera justicia, ya sea en la justicia ordinaria o en la justicia indígena. Por el momento, quizá con ciertos de aciertos o ciertos errores han venido particularmente en nuestra comunidad ejerciendo la jurisdicción indígena para resolver todo tipo de conflictos y de esta manera mantener la armonía, el orden a través del ejercicio de la autoridad indígena reconocida netamente por los comuneros. En primer lugar, en este sentido, señor juez constitucional, dejamos constancia del ejercicio nuestro del derecho, en este caso, de ejercicio de la autoridad indígena para resolver conflictos que suscitan en las comunidades indígenas. Hasta aquí mi intervención, señor juez constitucional. Gracias, señora juez. Muchas gracias, abogado Benalcázar, por su intervención. Señor actuario, alguna persona más? No, señora jueza, nadie más. De acuerdo. Entonces damos el término de 3 días para que se legitime personería quienes tengan que hacerlo y declaramos clausurada la audiencia. Agradezco mucho la participación y la presencia de todas las partes. Señor actuario. Bueno, al tenor del numeral 5 del artículo 86 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se dispone que una vez ejecutoriado este fallo, se remita copias certificadas de esta a la Corte Constitucional. La notificación con la resolución escrita y debidamente motivada será enviada
a las direcciones electrónicas señaladas dentro de la presente. Esta audiencia ha terminado. Una buena tarde con todos y gracias por su participación.